Amigos de Siete Novenos, bienvenidos a un nuevo programa. Antes de comenzar el mismo, le queremos mandar un saludo al Checho Ibarra, que no nos puede acompañar estos días por algunos problemas personales, pero desde aquí la fuerza y el apoyo de todos nosotros los que hacemos este programa. Ayer se quedó vamos a usar una frase antigua, en el tintero, un tema que proponía Mauricio, y quiero comenzar con Julio César. Ante todo, buenas noches para todos. Eh, ¿Por qué los jugadores peruanos no llegan a las ligas top, a las ligas élites de Europa? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches, Julio, Mauricio, Alan. Un abrazo para ustedes. Pues igual la solidaridad absoluta con el buen Checho, esperando que los problemitas familiares se resuelvan de la mejor forma. En función de tu pregunta, la respuesta creo que es relativamente simple. El fútbol peruano está, si mal no recuerdo, los últimos 8 o 10 años trabajando conceptualmente, de la mano de lo que es la calidad de la persona. No son temas que no están vinculados al momento de la contratación en Europa, que es un tema de siempre. Puede ser un excelente jugador, tener todas las cualidades que correspondan, pero si no eres buena persona y no tienes algunos ítems en el lugar que corresponde al momento de la suma, te falta medio kilo para completar el kilo, simplemente no vas. Entonces, ese ha sido un tema histórico. Hoy, siendo la información diferente, diría que correcta, con conceptos, con el lado humano, con principios, con valores, tratando de que sea lo ideal, pues seguramente el futuro nos depara algo mucho mejor que lo que nos está tocando vivir por un tema de formación que por fin, después de 50 años, se empieza a tratar de formar mejor, lo que implica que eso va a ser un proceso un poquito largo. ¿Ustedes qué piensan, Mauro y Alan? A ver, hola muchachos, ¿cómo están? Hola, hola Mauri, hola, Acá, ¿cómo están? Hola Julio. acá también le mando un apoyo al Checho, esperemos que mejore la situación. Y bueno, en cuanto al tema que has puesto sobre la mesa, Julio, yo creo que tiene que ver con la categoría también. Digo que hay que, o sea, no dudo de la categoría de los jugadores, sino que siento que su actitud para tener cierta regularidad a lo largo del año o a lo largo de una campaña no es la óptima. Miren el caso de André Carrillo, por ejemplo, es un caso que queda reciente. ¿Cómo es posible que un futbolista, con las cualidades que tiene, porque para mí creo que, o desde mi juicio, Andrés Carrillo tiene cualidades distintas al resto, es un extremo que fue bien visto en la Premier League, y cómo puede ser que un jugador, digamos, con lo que muestra o con las cualidades que tiene, pueda llegar a tener solamente una campaña en Inglaterra, no quedarse más tiempo con la posibilidad de prolongar justamente ese vínculo porque tuvo un buen mundial. O sea, de Perú, no sé si recuerda a un jugador de repente en el ataque que haya tenido mejor participación que Carrillo en toda la Copa del Mundo. Entonces, para mí tiene que ver con el tema de regularidad, ¿no? En Inglaterra o en Europa no se fijan quizás en los 3 partidos mundiales, sino se fijan en los 40 de una campaña. Y por ahí pasa quizás la razón por la cual Perú hoy no tiene un jugador, tiene, digamos, a Trauco y a Benavente en Francia, pero no tiene futbolistas en las ligas top como pueden ser España, como puede ser Inglaterra, Alemania. Bueno, está Claudio, pero ya de repente en el final de su carrera, ¿no? Pero a lo largo de la historia, perdóname, Alan, a lo largo de la historia tampoco es que hayamos tenido una cantidad enorme de jugadores en ligas top. Hablamos de la selección del 81, donde estaba Julio César, y salvo él y Patrulla, no había otro en una liga top. Ni el mismo Cubillas llegó a jugar en una liga top. Pero mira, Julio, si nos remontamos o regresamos quizás a la clasificatoria de Marcarián, había más jerarquía, digamos, de jugadores en el extranjero. Tenías a un Jefferson en buen nivel en Alemania, tenías a un Guerrero que recién iba a Brasil, tenías a Pizarro en Alemania también, A Vargas en Italia. tenías a Vargas, tenías al mismo Zambrano, tenías en esos momentos, bueno, estaban en Portugal, Alberto Rodríguez y André Carrillo, o Ya, sea, pero tenías Portugal, no es, más, tenías más pero jugadores Portugal y quizás. Francia no entran como ligas top, ¿no? Yo sé, pero esos 4 que te mencioné, por lo menos había algo más. Estaba Cruzado también en Italia, en su A momento. ver, yo creo que lo que dice Julio César es cierto, lo que dice Michael también, antes de continuar queremos mandarle también a Mauricio. unirnos al Mauricio, perdón, queremos mandarle un abrazo al Checho, pronta recuperación. Y nada, a ver, yo creo que pasa mucho por el fútbol, Mauri y Julio, pasa mucho por el nivel del fútbol de competencia.
Miren lo que se hablaba de Kevin Quevedo, ¿no? Oye, este jugador la rompe, ya tiene ofertas de Italia y de Alemania. ¿Dónde quedó Kevin Quevedo? ¿Dónde está Kevin Me Quevedo? olvido. Está en el Goiás de Brasil. Entonces, mucho también tiene que ver el nivel de competencia del jugador, ¿no? Por ejemplo, André Carrillo no resistió estar en la Liga Premier. Hay que ser sinceros, no resistió su nivel. ¿Por qué? Porque hay otros mejores que él. Yo creo que depende mucho también de la calidad del jugador. Uribe Yo no estuvo sé en el Cagliari sí. de Italia, perdón, Julio terminó, y la rompió, la descosió, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees que Zambrano va a durar en Boca? Dios quiera que sí, ojalá dure Zambrano en Boca, pero la competencia interna que hay en esos entrenamientos, tienes que estar 100% responsable, 100% metido, 1000% en la alimentación, Sí. las competencias internas en esos clubes es como un partido o como un entrenamiento aquí, no sé, pero el entrenamiento allá debe ser fortísimo porque no hay cachitos de oportunidades allá, como acá sí puede haber, ¿no? Ahora, yo no sé si no le dio el nivel a Carrillo o su hambre era otro. Su ambición era más por el lado económico que por el lado de la gloria. Yo siento que hoy el jugador busca más la estabilidad económica, que me la puede dar México, que me la puede dar Estados Unidos, que me la puede dar Arabia, que el hambre de gloria. Yo creo que Julio César llegó en su momento al Cagliari queriendo comerse todo para después dar el salto a un equipo mucho más grande todavía. Y algo más, Julio, por lo ¿No? menos en la Premier, creo que para un atacante, quieras o no, el número te dice todo. Si no te, o sea, te dice casi todo, mejor dicho, o sea, las estadísticas que puedas tener, ¿no? Como un extremo, un jugador ofensivo, ¿qué le pides quizás a un futbolista? ¿Le pides asistencia? Gol, Quieras o no, le pides asistencia, gol. y Claro. bueno, los números acá, rápidamente, si los revisamos de Carrillo, son 28 partidos disputados en Watford, 16 de titular. En la mitad de esos fue cambiado y solo marcó un gol. Quieras o no, es una estadística pobre, es una estadística pobre. Y tenía el aval para poder sobresalir, para tener éxito, ¿no? El técnico lo había pedido, que era Marco Silva, por ejemplo, el que lo tuvo en el Sporting, lo había pedido para el equipo. Y además, para llegar a ese club, tenía los requisitos que hoy se piden, que es participar en el 75% de los partidos de la selección. Tenía todo para triunfar, pero bueno, finalmente se quedó solamente una campaña. Yo creo que cuando de repente un directivo de un club de élite mira a un futbolista y le proponen quizás dos, no sé, te digo, un peruano y uno uruguayo, el peruano tiene que estar, digamos, 10 puntos para que lo seleccionen, ¿no? Porque si no, se van a quedar con el uruguayo, se van a quedar con el argentino o con el brasileño. Hemos visto que es muy difícil que un peruano pueda llegar a ese lugar. Bueno, entonces ahí cuando Mauricio expresa lo que acabamos de escuchar, da la razón que esos son los ítems o las cualidades que se deben complementar entre sí. Ninguna debe estar ausente, ni desvinculada de la otra. Entonces, el fútbol profesional, recuerda, en el submundo en el que vivimos, y ahí le doy la derecha a Julio, cuando dice que uno pensaba en la gloria y después de la gloria venía el dinero. Hoy el dinero te impide pensar en la gloria. O sea, lo que viene, viene y en buena hora bienvenido sea. O sea, yo no estoy en desacuerdo, absolutamente no lo estoy, en que el jugador ojalá gane la fortuna de todo lo que se merece, pero que produzca a la altura de lo que la fortuna le está permitiendo. Y ahí es donde viene el desfaz emocional de que ya tengo todo y entreno como creo que debo entrenar, según mi estado de ánimo, y lo que tú has dicho, el tema de la aptitud en el fútbol no se negocia, en el rubro de la competitividad eso no se negocia. Eso es lo primero que tiene que estar garantizado. Entonces hay conflictos de productividad en función de lo que tú has expresado. Mira Claudio. Claudio pega el salto y va quemando etapas, ¿no? De un pesquero, llega a Alianza, y la Alianza pega el salto a Europa, un equipo en la Bundesliga, no de los más grandes como el Bremen, y no hubo de que se tiene que acostumbrar, extraña a su mamá, no que se quiere volver, porque no, o sea, rindió desde el primer momento. Claudio debuta y no recuerdo si hace gol en el debut. Pero su formación, perdón, Alan, su formación tiene muchísimo que ver. Pero no dejó de crecer. Es totalmente diferente a la de casi todos los deportistas. Pero no dejó de crecer. No dejó de tener hambre. Mañana se retira y la hoja de vida de Claudio
la quisiéramos tener muchos. Sí, claro. Y en todo caso, pero Claudio, perdóname, Mauri, Claudio tiene acá mucha formación, poder mental, cabecita fría, además fría. para resistir en Porque momentos claro. para resistir en momentos donde de repente la adversidad complica a un jugador, ¿no? Cuando no nota ese proceso que lleva un delantero, por ejemplo, de no poder anotar, de repente lo carga de presión y tiene que salir de ese hoyo para intentar volver a demostrar su nivel, ¿no? Creo que yo pensé que Paolo se iba a mantener más tiempo en Europa, por ejemplo, y con más trascendencia. ¿Quién? Yo pensé que Paolo Guerrero se iba a mantener más en Europa y con mucha más trascendencia. Fue víctima del número, como digo. Para mí fue otra víctima del número. Quieras o no, al punta se le mide por el gol. Al delantero se le mide por el gol. Pero no es una víctima. Pero escúchame. No pudo tener el registro al delantero. Fue víctima de eso. Al delantero en otros países se le mide con el tema del gol. Aquí en el Perú, Alianza Lima estuvo un año a leyes y hizo 2 goles y nadie lo apresuró. En otros lados es otra cosa. Por eso digo, el nivel de competencia. Paolo Guerrero sintió que ya no daba más en Alemania y hoy su zona de confort es Brasil y la pasa bien. Corinthians, Flamengo, el Inter. O sea, la pasa bien porque siente él que es un delantero que tiene libertad. A él le gusta la libertad, a él no le gusta la fricción, a él no le gusta que lo choquen, a él lo sacan del partido rápido, no le gusta. Entonces él se siente cómodo en el fútbol brasileño. Ahora, sin un registro así bestia tampoco, porque no es que Paolo Guerrero haya tenido una cuota goleadora muy alta en Brasil, ¿no? Creo que su máximo... Sí, pero ha hecho goles decisivos. En cuanto a número de 12 goles por campaña. Sí, pero entonces, ¿por qué vivimos obnubilados pero goles con Pablo decisivos. Guerrero? Pero goles decisivos. ¿Cómo? Goles decisivos en Corinthians, por ejemplo. Eso sí. Por esa final, ¿no? Pero, por supuesto. Mauricio, yo no te entiendo a veces. O sea, a veces los números son importantes y a veces no. Porque para ti, Guerrero, poco más está entre los 3 mejores delanteros del mundo. Pero los números dicen otra cosa. No, nunca he dicho eso. Nunca he dicho eso. No, pero estoy exagerando un poco, ya entre los 10 ya. Me parece que es un delantero que en la selección es superlativo. Es superlativo, por algo es el máximo goleador ahora de la selección y hemos visto lo importante que ha sido en muchos partidos. No, sí, no solamente por anotar. Yo me fiaría mucho de las estadísticas del goleador, máximo goleador en la historia de la selección, porque en la época de Julio César no se jugaban tantos partidos como ahora. Es otro tiempo, son otros tiempos, me parece. Pero no se jugaba la cantidad de partidos que se juegan ahora. Ya, pero ahora, bueno, si nos vamos a regir básicamente en las últimas clasificatorias, creo que Perú tuvo un antes y un después del partido, después de la Copa América Centenario, ¿verdad? Ahí me parece que Paolo, más allá del gol, da muchas cosas. Más allá de los goles importantes en ciertos juegos como contra Uruguay, contra Argentina, más allá de ciertas anotaciones que tuvo, fue un jugador que contagió, que fue un líder, ¿no? Para otros jugadores en un momento que evidentemente fue adverso. A ver, no entiende que el líder es el técnico, ¿no? Para mí no, creo que hay jugadores que lo tienes que regir en diferentes lugares, ¿no? Una cosa es un delantero en Europa que, como te digo, plenamente lo tienes que regir por los goles, siendo muy resultadista porque ahí, quieras o no, al centro atacante se le mide más por eso y acá son muy pocos partidos los de las eliminatorias y básicamente hay partidos más importantes que otros y siento que Paolo le ha dado a la selección más allá del gol otras cosas también en esta clasificatoria. Totalmente, pero si sacamos cuentas, a ver, si sacamos nombres del equipo titular de Gareca, ¿dónde está Galese? En la MLS, ¿no? Sí. Galese está en la MLS. Advíncula está jugando en la segunda de España, en el Rayo Vallecano. La defensa central de Perú está jugando en la Liga Argentina, en Boca y en Vélez. Por favor, Zambrano y Abraham. Y en el lado izquierdo está Trauco en la Liga Francesa. Tapia en Holanda. Yotun en México. Carrillo en Arabia. Flores en la MLS. Tenemos a Cueva en México y a y a Paolo en Brasil. De todos los equipos, de los titulares, el que más peso tiene es Boca, ¿no? Y te das cuenta que tenemos un equipo cortito, ¿no? Somos 11 y poco más, o sea, no tenemos de repente la abundancia que tienen otros países, Argentina, Brasil, Uruguay, tienen para elegir de muchas ligas competitivas. Y de eso se elige. Antes de que empiece esta pandemia, estaban por un muy buen momento Peña y Araujo en Holanda. En un muy buen momento ambos.
Sí, ¿no? seguro. Pero no es el fútbol, o sea, lo que dice Julio, no es la élite. Después Claro. de haber un mundial, todo el mundo esperaba que, por ejemplo, para terminar, Galese no sé, no sé, en el Villarreal de España, por decirte, ¿no? Galese, ¿no? Esperábamos que Advíncula salga del Rayo Vallecano y sea el lateral derecho del Real Sociedad. Estoy dando nombres por decirte, ¿no? Esperábamos que, no sé, que Yotun deje México y que, no sé, pelee el puesto a un jugador de, no sé, de la liga alemana, por decirte, de media tabla, ¿no? O sea, Carrillo, después que hace ese gol a Australia y que hizo un gran mundial, porque Carrillo fue uno de los mejores peruanos en el mundial, Arabia, yo pensaba que estaba, no sé, peleando un puesto en algún equipo de la liga alemana o de la liga francesa o la liga italiana, ¿no? Por decirte, no sé, el Empoli, no sé, por ahí, o sea, Italia, titular, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con cabecita, con el hambre, ¿no? Más del dinero que de la gloria. Hay muchos factores, ¿ah? Hay muchos ¿Qué es factores. hacer un Yo gran me quedo con lo que mundial? expresas. Hay muchos factores, de acuerdo, hay muchos factores. ¿Qué es hacer un gran mundial? Un buen mundial o un buen Gran mundial mundial, ¿ah? Gran No, mundial. gran Tú has mundial es dicho, Uribe. Gran mundial es Uribe. tú has dicho gran Es mundial. ¿Qué es hacer un un gran buen, mundial? un Carrillo buen mundial de... fue el más regular de Perú, eso no es hacer un gran mundial. No, Pero para yo, mí sí. ojo, Para- yo no hice un gran mundial, Alan, ¿ah? Yo Un no hice un gran zapatero. mundial. La verdad que no no sé hice un si gran no. mundial. Yo Bueno, pude haber hecho el gran mundial. porque no tuviste la posibilidad. No, no es que no tuve la posibilidad, sino el tema anímico es fundamental, el tema Claro. del liderazgo es fundamental, la unión del grupo es fundamental, el entrenamiento, o sea, son muchas cosas que tienen que sincronizarse y Perú no sincronizó nunca nada. Perú estuvo pendiente de ese fútbol instintivo. A ese talento que teníamos nosotros, porque teníamos unos jugadorazos, a ese talento, le hubieras incorporado o complementado con el concepto, yo le puedo firmar que hubiéramos hecho 3 veces más de lo que hicimos. Se lo puedo firmar. Pero es así, son Para la etapas última- que te dejan enseñanzas y para la todo última. cambia, ¿no? Para la última, ¿qué hubiese sido entonces hacer un buen mundial? Clasificar. Pero por supuesto, Clasificar clasificar y accesar hasta donde tus capacidades te lo podrían permitir, en la medida que manejes todos esos aspectos complementándose uno con el otro. Eso es liderazgo, eso es trabajo en equipo. No es lo que tú quieres hacer de manera aislada como históricamente ha pasado en nuestras elecciones. ¿Ah? Cuidado, entonces lo que dice Alan es muy puntual, son muchos factores, muchos, que influyen primero individualmente y obviamente en la suma de lo colectivo siempre nos falta 10 gramos por kilo. Sí, pero acá hay que tener mucho cuidado con... Perdóname. Y lo que dice Julio César es cierto. El tema anímico, uno no sabe cómo está anímicamente. Porque tú has podido estar bien en la eliminatoria. Tú fuiste el mejor. Fuiste crack de cracks. Han repetido el partido del Parque de los Príncipes. Mamita querida, ¿cómo jugó esa selección? Pero después pasan situaciones y anímicamente te vas al subsuelo, abajo. La unión del grupo se rompe, que es la parte que te lleva al fracaso, ¿no? Un grupo tiene que estar siempre unido y dejar que sean los intereses colectivos los que prevalecen sobre el individual. Y eso desafortunadamente se había roto. Ahora, directamente a la pregunta, lo que sí es cierto es que hay otros jugadores que sí sobresalen, que de repente demuestran lo mejor que tienen en otras ligas, ¿no? Como la MLS, hemos visto lo que hace Raúl Ruiz Díaz, por ejemplo. También lo hizo en México. Flores también marcó una diferencia en Morelia. Creo que también es bueno mencionar eso, ¿no? Que hay jugadores que evidentemente también tienen buenos profesionales. A mí me hace ruido, un ratito. A mí me hace ruido el regalo excesivo y exagerado de calificativos por parte de Mauricio y de Alan. A ver. Por Edison Flores marcó la diferencia en Morelia. Llevar al Morelia a la diferencia en Morelia. Él no lo llevó. Siendo el mejor jugador del equipo. Eso es exagerado. Carrillo hizo un gran mundial, es exagerado. Su último campeonato en México fue muy bueno. Fue muy bueno. Pero eso no lo hace. Se quedaron ahí muy cerca. O sea, Morelia era Flores y 10 más. Ya, okay. Era el mejor jugador del equipo. Desde que llegó Guede fue el mejor jugador del equipo. A ver, yo pensé que cuando... Y Carrillo hizo un gran mundial, notable. Hizo un buen mundial. Yo pensé que Flores al terminar en Morelia, yo pensé que terminaba y se iba a la América de México, por lo bien que hizo en Morelia. Yo pensé que daba el salto al mejor equipo de México, al más de renombre que en México, que es el América.
pero irse a la MLS para mí vio más bolsillo que gloria. Para mí, en mi opinión, porque el campeonato mexicano, lo que hizo Edison Flores, a mí marcó la diferencia. Habría que ver si lo que hizo la América, ¿no? No, Julio, no, está bien. Yo pensé, digo, que el salto era el América. A ver, para ti, ¿Yotun marca la diferencia en México, Julio? Yo creo que cumple bien su rol. Cumple bien su rol. Pero a ti no te gusta nada, hermano. No te gusta nada, hermano. ¿Qué es Julio César? Julio César, ¿qué es marcar la diferencia? A ver, no me gusta destacar. A ti te gusta todo demasiado, ese es el problema. Destacar en todos los partidos, manejar un promedio de lo que justamente Mauricio ya le está mencionando, que te da la regularidad entre 7 puntos y 6.5, 7 puntos y 6.5, jugar de 44 partidos, 40, 41, 39, son promedios que uno dice, bueno. Entonces, cuando tú dices quién es el mejor atacante, cuántos pases dio, cuántos goles dio, cuántas veces fue desequilibrante, cuántos partidos jugó, conducta impecable, ya es diferente. Y te da la posibilidad de llegar a otras ligas, ¿no? Y nosotros no somos privilegiados en tema de regularidad, ojo. Nosotros no tenemos ese privilegio, a pesar que tenemos muy buenos jugadores, con una mejor formación comparativamente con el pasado, porque son más profesionales. Nos falta todavía en que lo seamos todos, pero estamos en ese camino, ¿no? Se está marcando la línea como corresponde y la salud del grupo se conserva, y eso hay que sostenerlo siempre, que es el primer pilar de todo lo que tú quieres alcanzar, porque es el privilegio de representar a todo un país, ¿no? Y en los clubes también debe ser igual, no que en la selección eres impecable como profesional y en el club no, al contrario. La conducta del club y la respuesta del club te lleva a la selección y hay que sostenerlo. Y hoy no tenemos, por ejemplo, a diferencia de otras selecciones, jugadores en esas ligas de arriba, ¿no? Por ejemplo, hoy Perú está mejor que Chile, ¿no? Por lo menos se ha mostrado eso en los últimos partidos, también en la última Copa América, en la última clasificatoria. Perú no tiene un Arturo Vidal, por ejemplo. No tiene un Alexis Sánchez, por ejemplo, del último tiempo que estuvo en clubes muy importantes. No estuvo, bueno, ahora está en el Inter, pero estuvo en el Barcelona, pasó por el Arsenal, por buenas instituciones. O sea, Perú no tiene esos jugadores. No tiene de repente un James como puede tener Colombia, tiene un Duván Zapata siendo figura en el Atalanta. Eso pero es lo que ¿para qué ahora quieres a un James suplente en el Madrid si tienes a un Flores que marcó la diferencia en el Morelia? Para mí marcó la diferencia en su último campeonato. ¿Para qué quieres a un James? Son diferentes niveles. Por eso lo de Gareca tiene más mérito. Juntar a estos jugadores que de repente no están en ligas top y hacer de un equipo muy competitivo y formar un sistema o una manera de jugar que los potencie y saque lo mejor de ellos. Pero quiero preguntarle algo a Julio Peña. Porque Julio Peña se la da de que muy... No me la doy de nada. No. Sí, quieres... a ver, dime tú, un jugador de la... Tú regalas elogios, nada más. No regalo elogios. Es tu estilo, seguramente. Escucha, Julio, escúchame, por favor, por amor a Dios. Por amor a Dios, escúchame. Yo no regalo elogios. Yo estuve en el Mundial, no quiero decirlo, pero fui a Rusia y vi que André Carrillo, dentro del equipo de Gareca, fue el que mejor rindió. Ya, eso es distinto a decir que hizo un gran mundial. Para mí sí hizo un gran mundial. Para mí sí hizo un buen mundial. Ese es uno de dos. Otro que también sobresale en ese podio, para mí, es Pedro Aquino. Todo el mundo se agarraba la cara diciendo, Aquino va a jugar contra Francia, y Aquino rindió frente a Francia. Sí. Hizo también 90 minutos fantásticos frente a Francia. Yo no estoy diciendo que no haya rendido, pero de ahí hacer un gran mundial. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué te agrada en la vida? ¿Qué te gusta? Nada te gusta. No te gusta Carrillo, no te gusta Yotun. ¿Cuál es la obligación? Yo no he dicho que no me gusta Carrillo y que no me gusta Yotun. Yotun me parece un jugadorazo. Pero una cosa es decir que es un buen jugador y otra cosa es decir que hizo un gran mundial. Ya, pero escúchame. Gran mundial. Escúchame. Yotun, ¿Es lo mismo un buen mundial que un gran mundial? Es distinto, ¿no? Gran es... Ok, gracias. Yo te digo una cosa, Yotun marca la diferencia en la selección peruana de fútbol. Para mí Yotun es el mejor jugador de la selección peruana, para mí. Si no juega Paolo no hay problema, pero si no juega Yotun, sí hay problemas, para mí. Ahora, no siempre, Alan, hemos visto capítulos en los cuales hasta Gareca ha prescindido de Yotun porque no ha tenido un buen partido. Esto puede pasar para cualquiera. Es cierto que con Yotun en el campo hay más posibilidades de jugar bien, porque es un jugador que hila de repente los caminos del equipo y es por donde pasa de repente la pelota más veces en Perú. Pero también es cierto que hay partidos en los cuales no ha estado bien. A ver, sin Yotun frente a Nueva Zelanda, el inicio del partido durísimo para Perú, no encontraba el camino.
contra Bolivia en el Monumental, sin Yotun, sufrimos y casi lo perdemos. O nos costó ganarlo, para no... Ojo, Entonces, con Nueva Zelanda, sin Yotun, Gareca es el que prescinde de él, ¿ah? está bien, Teniéndolo pero en el nos banco. cuesta generar. Nos cuesta Seguro, generar, es el seguro. primer pase. Nosotros, la selección peruana de fútbol con Yotun tiene más opciones de ganar que pasarla mal. Sin Yotun, ay mamita, a mí me cuesta que Perú tenga fútbol sin Yotun. No, le cuesta a Perú tener fútbol sin Yotun, le cuesta muchísimo. Julio César hubiera jugado en esta época, Alan te regalaría, imagínate, si Carrillo hace un gran mundial, ¿qué hubiese dicho de ti? Que eras de otro planeta. ¿No? Yo solamente quiero agregar a sus muy buenos criterios, que cada uno tiene que obviamente respetar, de que lo que menciona tiene una condicionante que es innegociable: superar a los mejores. Cuando tú superas a aquel que no te deja jugar por un tema de marca, de concepto, y ahí te destacas, ahí eres realmente bueno. Pero cuando el adversario te limita y te hace ver chiquito, y a veces te toca ganar por esas cosas que tiene el fútbol, más que por el famoso merecimiento, la suerte, todos los factores que influyen en un juego, entonces el reconocimiento tiene que ser un tema medido. Que somos buenos, podemos ser mejores, seguramente, pero yo analizo la capacidad de mi selección y la capacidad de las otras. Cuando me enfrento a las otras, obvio, ¿no? Dice, este mereció ganar, tuvo más tiempo la pelota, tuvo más oportunidad, el otro tuvo menos, y sin embargo empatamos. Yo no puedo magnificar eso. No magnifico eso. Pero cuando me enfrento con el grande y por ahí le gano o le empato mereciendo ganar, me pongo de pie. Y eso tampoco es algo que yo particularmente hasta hoy no he podido mencionar. Ese es el nivel a eso voy. ¿Sabes qué pasa? El día que esta selección de Gareca pierda feo, Dios no quiera, van a empezar a criticarlo, van a empezar a decir un montón de cosas. Con Brasil, pero no, me refiero de cara a la eliminatoria. Porque hoy, antes que empiece la eliminatoria, para ustedes dos y seguramente para un montón de gente, la selección ya no va a pelear el repechaje. Va a pelear con Brasil el primer puesto. Porque Carrillo y todo. Nadie ha dicho eso. No, Mauricio, para ti Perú es fijo en el próximo mundial. No es el mismo que Carrillo en el mundial. Para ti Perú es fijo en el próximo mundial. No me digas que no. Porque a mí me lo has dicho. No me digas que no. ¿En qué momento he dicho eso? No me digas que no, porque tú estás a 30 segundos de ser un Gareca lover. Para mí hay cuatro países que están por encima de todos, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. De ahí más, ya cambió ya. Para mí el resto va a pelear el quinto lugar. Ahora habla de que sí, que Chile, porque le hemos ganado. No, en ningún momento he dicho eso. Calladito se ve más bonito, pero tiene que ir con el mismo perfil con el que arrancó la eliminatoria pasada. Igualito. En eso estoy de acuerdo. En lo que Julio tiene que ir con el mismo perfil. O sea, Perú ya sabe que no es menos que nadie. Perú sabe que tiene argumentos para competirle a todos. Perú sabe que no puede jamás subestimar a ninguno de los adversarios a quienes va a enfrentar y tiene que jugar con la misma intensidad y una mayor inteligencia en pro del resultado. Acá no es que dominas el juego, acá no es que jugaste mejor, acá no es que jugaste más bonito. Acá este es un tema de resultado puntual y Perú tiene argumentos para lograr resultados. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Ya se conocen, ¿no? Hay una diferencia. A eso. En la eliminatoria pasada estaban conociendo el juego de Perú. Hoy ya lo conocen. Exacto. Bueno, y va a ser mucho más difícil. Ahora, antes, Mauri, pero Julio por todos lados ve negativismo, increíble, Dios mío, ¿con quién estamos trabajando? Sí, Mauri. No, digo que algo para tener muy claro es que Perú sacó jugadores después de la Copa América, ¿no? Creo que la Copa América Centenario sirvió como banco de pruebas para sacar ciertos jugadores, ¿no? Aparecieron Trauco, apareció el mismo, Edison Flores, aparecieron ciertos jugadores que se ganaron un lugar en el equipo, cuando no estaba Carrillo, cuando no estaba Farfán, cuando no estaba Zambrano. Ahora hay que ver a futuro, teniendo en cuenta, no sabemos cuánto va a durar esta clasificatoria porque hay la posibilidad también de que se reduzca el torneo. ¿Qué jugadores tenemos o podemos tener para el final de la clasificatoria, ¿no? ¿Qué jugadores pueden salir justamente para apoyar al equipo en ese momento, teniendo en cuenta que la clasificatoria, entiendo, va a ser larga? Ojalá que no nos pase lo que nos pasó después del Mundial del 82, que venía después. Había algunos jugadores que quedaron todavía y que pelearon la clasificación a México 86
estaba Julio César, estaba Barbadillo, estaba Cueto, pero ya en una curva como la que puedan estar hoy Guerrero y Farfán, ¿no? Pero después de eso, en los 90, o sea, ¿qué jugadores nos dejó? O sea, hasta la Y selección no de Olivia. solamente, pero no solamente en el fútbol, en el vóley también. Después del seguro 88 no hemos tenido una Pero selección por de eso, vóley tan competitiva. O sea, a eso vamos, que no hay, eso no, pero no hay escúchame, trabajo. pero, no, es que no hay un proyecto. En el Perú no A eso existen vamos, los por proyectos. eso. En el Perú no existen, en el Perú existe el, al carajo, ya vamos a hacer esto. Sí, qué bonito, ya. Por Chapa eso. tú, chapa yo y listo. Por eso. Eso existe en el Perú. Por eso. Por eso estamos mal. Por O eso sea, estamos mal. hoy Porque si Gareca, hubiese tiene el tiempo que tiene en la selección porque que no se mo- cuando estaba con que la no se moleste cabeza en la nadie. guillotina se le dieron los resultados. Hoy Que no se no moleste se hablaba de sacarlo. que no se moleste nadie. Díganme 5 jugadores, 5, que ha sacado el proyecto de Amet. Dame 5 jugadores que sacó el proyecto de Amet. No los hay. Ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque ¿Cuántos años de proceso? ¿Cuántos años? ¿Cuántos 7. años? ¡Ah! 7. Y no visualiza 5 en 7 años. 5. Sí. Y si hubiera sido un peruano, Entonces, ¿cómo era la cosa? No se ¿Ah? No, duraba 6 meses, pues, duraba 6 meses. Dejen competir, pero, ¿no? pero ese es el tema. Competir. ¿Hay menos categoría ahora? Competir. Hay menos categoría ahora, entonces. Asumo también, porque yo creo que llegar a primera también es más fácil, ¿no? Antes era mucho más complicado. Hay jugadores que ni siquiera llegaron. llegaron. Novedad, de acuerdo. Y habían 3 por puesto. Y hay cuando más vivos. 3 por puesto, generas una competencia que beneficia al equipo, que es el que debe estar por encima de todos. Pero prevalecen que los intereses económicos. Claro, por eso le digo, hay más vivos fuera. El amiguito, ve. Hay más vivos fuera. El humilde no tiene posibilidad de ser feliz. ¿Ah? Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con Julio Peña, pero dice algo muy cierto. Después no nos vaya a pasar lo que pasó con el equipo de Uribe, Cueto, Barbadillo en el 85, que después hubo un bache tremendo y que fue muy doloroso para el fútbol, porque fue fracaso tras fracaso, y eso se acumula a los 36 años que no fuimos a un mundial, y después en la selección de vóley, acuérdense de Seúl 88, gloriosa selección, medalla de plata, y ahí díganme ustedes qué selección de vóley ha peleado una medalla de bronce en una olimpiada. Entonces, Mira. Siento, y es necesario, perdóname Julio, acá termino, siento y es necesario un proyecto a largo plazo, pero un proyecto serio, con personas que sepan administrar una gestión. Acá estamos acostumbrados a agarrar la tarjetita y decir, es el hijo del gerente de tal, a este llámalo, porque como a esta no, señores, necesitamos gente capacitada, peruana o extranjera, pero capacitada. ¿Sabes cuál es el problema? Y a mí me da un poco de temor eso, que el éxito o el mediano éxito al peruano lo aturde, lo confunde, y lo confunde para mal. Yo pensé que Cienciano, después de ser campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa, no paraba, porque el siguiente paso tenía que ser ambicionar la Copa Libertadores. ¿Y qué hizo? Esa copa quedó tirada en algún rincón de alguna sede en el Cusco, olvidada, sucia, y se desapareció. Cienciano perdió la categoría y bajó. Ese tipo de cosas pasan. Porque no hay capacidad. No es que yo sea negativo, hay que ser realista. Yo no soy negativo, soy realista. Y no hay que regalar calificativos, porque esas son las primeras cosas que confunden. No hay capacidad de gestión. Cuando haya capacidad de gestión, vamos a mejorar no solamente en el deporte, sino en el Estado en sí. No hay capacidad de gestión. A la capacidad de gestión, incorpórale decencia, honestidad, transparencia, exigencia. Y eso no lo venden en los supermercados. Pues. No, pues eso no hay oferta en los mercados. No hay oferta. Bueno. De los de ahora... Ahí tienes otro problemita a resolver. ¿Qué futbolista ven con proyección de poder llegar a Europa o de repente escalar de repente en una liga menor de Europa y poder llegar de repente a la cima, ¿no? Llegar a una liga española, a una liga alemana? ¿Qué jugador ven hoy en día como posible proyecto, digamos, para eso? Bueno, está el chico Kluivert Aguilar, vamos a ver qué tanto puede avanzar, pero ni siquiera sabemos si va a ir al City, ¿no? Hay algo que permite tener un poco más de confianza, porque en las divisiones menores hoy se está trabajando bien, como ha debido trabajarse siempre, conceptos. Eso es fundamental. A partir de allí, las decisiones, cuando se llegue ya al nivel profesional, van a ser mejores.
Entonces, eso requiere un tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos, yo he visto jugar a la 2007 del Cristala y he visto un grupito bastante simpático, ¿ah? Seguro. Y Alianza seguramente, y así la U. Entonces, hoy ellos son conscientes de que si no se trabaja en esa etapa con el proceso correcto, no vas a generar la rentabilidad que implica todo lo que es el fútbol en el concepto de negocios. Porque esto es negocio. Nos gana la hora, nos gana la hora. Yo voy a dar un nombre, nada más, un nombre. Fernando Pacheco. Yo lo veo en Brasil 2 años y ahí a Europa. Yo lo veo a Fernando Pacheco apuntándose más alto. Ok, qué suerte que queda todo esto grabado. Cuando funcionen de la mano, cabeza, tronco y extremidades, podremos hablar de cosas del futuro. Apunte, Fernando Pacheco, el próximo jugador peruano en ir a Europa. Nos vemos mañana. Chao, chao. ¿Qué tipo es ese? Chao, Alan. Más positivo que Belmont es Alan. Chao. Increíble. Y tú eres más negativo que uno que conozco. Chao, Ricardo.